¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Un Cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa y te agradezco que sigas acompañándonos en este relato y en esta narrativa de Génesis que llevamos hasta ahora. Vamos a continuar con la misma y vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente. Sigue la historia de Noé. Hemos leído un poquito, de hecho el capítulo anterior fue un poquito diferente, al menos la historia es rara, ¿no? El tema de estos demonios que se mezclan con mujeres humanas y demás. Y teníamos en ese momento un Dios enojado con la humanidad que dice voy a destruir a todo el mundo, y dice que a una persona no le iba a destruir, dice que a Dios, que a Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Entonces lo que queda del versículo del capítulo 6 es precisamente eso. Hasta donde habíamos leído nos contaba las generaciones de Adán, y luego como que Dios hace un reset general. Va a destruir todo. Entonces empieza a mediación del capítulo 6 a hablarnos de las generaciones de Noé, donde venimos tú y yo. ¿Por qué halló Noé gracia ante los ojos de Dios? ¿Por qué lo escogió a él y demás? Son preguntas bastante buenas, pero lo que quisiera que viéramos hoy, y vamos a empezar en Hebreos 11, acerca de los aspectos de la fe de Noé. Si no lo has visto, te invito a que veas un capítulo que tengo por ahí, un episodio grabado hace ya semanas, donde platicamos acerca un poco de por qué creemos en Dios, cuáles son mis razones para creer algo, por qué alguien cree en la Biblia y alguien no cree en la Biblia, por qué alguien cree en Dios pero no en la Biblia, por qué alguien cree en Dios y alguien no, por qué alguien cree en Buda o alguien cree en Alá en lugar de creer en el Dios de la Biblia, o porque hay personas que siguen el libro del Mormón. ¿Por qué tenemos esta diferente variedad de religiones, de creencias, de filosofías, de maneras de ver la Biblia? ¿De dónde salen? ¿Por qué decidimos lo que decidimos? ¿Y por qué creemos lo que creemos? Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Tal vez no sea el mejor análisis de la situación, pero creo que es un buen ejercicio que pienso que puede añadir a esto que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo de la fe de Noé y los aspectos, o tal vez los diferentes elementos que conformaban esta fe, que lo llevaron a construir un arca, que es una de las historias famosas de la Biblia, ¿no? El arca de Noé, las parejas de animales en el arca de Noé, y el mundo destruido. Y esto nos lleva a que si la creación o la evolución, que si los fósiles tienen millones de años ahí o tienen miles de años nada más, ¿cómo puede ser posible que este hombre haya hecho un barco? ¿Con qué herramientas las hizo? Etcétera, etcétera. Entonces esta historia de Noé nos dice Hebreos 11, y Hebreos es un libro en el Nuevo Testamento, donde nos dice: por la fe Noé hizo esto y logró aquello. Y lo primero que volteamos a ver es decir, ¿qué es la fe exactamente? Entonces vamos a ver con la Biblia qué es lo que nos dice acerca de esto. Te invito a que me acompañes. Hebreos 11, empezamos por ahí, versículo 1 en adelante hasta el 7, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es Hebreos 11, del 1 al 7. Y tenemos una declaración, según Hebreos, de lo que es la fe. Dice: la fe es la certeza y la convicción de algo que se espera, pero que no se ve. ¿Sí? Y en el versículo 7, cuando nos habla de la fe de Noé, porque nos empieza hablando de la fe con la que creemos que fue hecho el mundo, o más bien, ¿por qué entendemos que fue hecho el mundo como creemos que fue hecho? Y en parte dice es por fe. ¿Sí? Y luego nos habla del sacrificio de Abel, y recordamos la historia donde van Caín y Abel
a traerle sacrificios a Dios. Y dice aquí que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces empieza diciéndonos, la fe es esto, la fe es una certeza y una convicción de algo que espero pero que no puedo ver. Cuando nos habla de la fe de Noé, nos dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hizo algo, dice, con temor preparó el arca. ¿Sí? Y tenemos esta idea de que la fe es ciega. La fe es algo que yo creo porque sí. Yo puedo ahorita decir que aquí junto a mí, ahorita que estoy grabando, tengo una cámara enfrente de mí, tengo un micrófono, un par de computadoras, unas lámparas, y todo esto lo veo, ¿sí? Todo esto lo estoy viendo, y puedo decir, ¿sabes qué? Aquí al lado de mí, algo que no veo es que hay una persona junto a mí todo el tiempo, y que me está diciendo, Hamlet, di esto, Hamlet, di aquello, y yo te puedo decir, es que yo tengo fe en eso, y yo no te puedo comprobar que está ahí, y tú no me puedes comprobar que no está ahí, entonces yo tengo fe ciega que tengo a alguien aquí junto a mí diciéndome algo. ¿Sí? Y a veces pareciera ser que la fe es eso, ¿sí? Y por eso algunas personas tienen problema con la fe. Dicen, no, pues es que si es tu fe, pues es tuya, pero muy tu bronca lo que tú creas, ¿sí? O yo podría decir, es que tengo fe en algo, pero pues como es con fe y no te lo puedo explicar, ¿por qué no? Pero si vemos detenidamente lo que dice Hebreos, dice, por ejemplo, en el versículo 3 de lo que acabamos de leer, dice, por la fe entendemos cosas, ¿sí? Entendemos haber sido constituido el universo, ¿sí? La fe nos hace entender, la fe nos hace pensar. Y este es un aspecto de la fe que quisiera resaltar ahorita. Porque una fe sana no es una fe ciega, no es una fe que no pienso, no es una fe que no reto, no. La fe la tengo que retar, la tengo que poner a prueba. Y tiene que salir avante. Y no es la fe que yo tenga, no es qué tanta fe tengo, no es qué tan buena fe o qué tan bueno soy yo para tener fe, no. Es el objeto en el que yo deposito mi fe, lo que le da valor a la misma, ¿sí? Si yo tengo fe en que yo nunca me voy a equivocar, pues yo soy una persona que se equivoca todos los días y a cada rato, entonces yo me voy a fallar, ¿sí? Si yo tengo fe en que mi papá, a quien yo adoro con todo mi corazón, va a vivir para siempre y un día se muere porque la muerte la tenemos garantizada todos, entonces esa fe falló, ¿sí? Si yo tengo fe en que mi equipo favorito de fútbol va a ganar mañana por un marcador de 3-0 y ¿quién controla eso? Pues puse mi fe en algo frágil. Pero si yo pongo mi fe en algo que no puede fallar, en Dios, ¿sí? O yo pongo mi fe en las leyes de la física que no varían, o yo pongo mi fe en algo que nunca cambia, entonces mi fe va a ser firme y va a ser fuerte. Y ahorita mencionaba las leyes de la física. ¿Quién puede ver un átomo? ¿Sí? Y esto lo mencionaba en el video anterior, al menos creo que así fue. En el video, perdón, que te mencionaba ahorita de por qué creemos en Dios. ¿Quién puede ver la memoria? Yo te puedo decir, hace 5 años pasó así, 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 así. Y pasó esto y esto. Tienes que creer lo que yo te digo o lo que no te digo, ¿sí? Mucho de lo que creemos, mucho de lo que sabemos, mucho de lo que suponemos de la vida está basado en situaciones no situaciones, en especificaciones que explican lo que no podemos ver, ¿sí? Yo no puedo ver las leyes de la física, pero estas explican lo que yo sí puedo ver, ¿sí? Y mientras el comportamiento de mi alrededor y del mundo y de la gravedad y demás sea constante y sea siempre este, entonces yo puedo decir, hay una ley que no varía y que siempre es la misma, entonces esta ley es esto, porque explica lo que sí podemos ver. Y cuando algo que yo puedo ver se sale de esa situación, entonces yo puedo cuestionar esa ley. Los científicos dicen que hay leyes, el ajuste fino del universo, y yo no soy un experto en esto. No sé si hay alguien que me esté escuchando que lo sea, que quiera venir a explicárnoslo detenidamente. Pero los científicos dicen hay ciertas leyes en este universo en el que vivimos tú y yo, que si variaran por un segundo, nos morimos todos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Dicen, ¿quién las puso ahí? Fueron un accidente, fue un Big Bang y pum, de repente tenemos
un cuerpo increíblemente diseñado y un mundo increíblemente diseñado para nosotros. Habitamos un cuerpo que a su vez, ese cuerpo habita un mundo que a su vez es parte de un universo que está increíble para albergar vida y dejar que florezca, pero todo fue un accidente. ¿Sí? Esto que vemos, ¿cómo lo explicamos? ¿Sí? Y dice Hebreos, por la fe entendemos que lo que vemos, ¿sí? Entendemos que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que vemos lo explicamos de esta manera. Y no es ciego. No es ciego porque explicarlo de otra manera tal vez toma más fe. Tal vez toma más fe decir que todo esto que veo, increíble este diseño, toma tu ojo, toma tu inteligencia si es que la tenemos. Tal vez nos engañamos, tal vez creemos que somos inteligentes y somos un animal más. La conciencia, la moral, las leyes de la física, todas estas nos hacen voltear a ver a un diseño. Y si hay un diseño, hay un diseñador. Y si hay un diseñador que hizo todo esto, debe ser increíble. Y si existe ese diseñador, entonces creo que sabe lo que hace. ¿Sí? Y dice Hebreos, ese es Dios. ¿Sí? Entonces ponemos nuestra fe en eso, dice Hebreos. Y sigue hablando de Abel, y sigue hablando de Enoc, de quienes ya hemos leído un poco. Y luego en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pudiera ser esto un poquito redundante. Y pudiéramos pensar, híjole, es que si yo creo que Dios está ahí y lo voy y lo busco con fe, lo voy a encontrar. Sí, porque la mente se autoengaña y la mente inventa cosas que después las confirma y todo es un producto de nuestra imaginación. En realidad lo es. ¿Sí? Y creo que no es tan sencillo como eso. Si yo estoy al borde de un precipicio y alguien me dice, brinca, Hamlet, brinca, no te va a pasar nada porque abajo hay un lago profundo, no hay piedras, hay 20 metros hasta que llegas abajo, entonces vas a brincar y no te va a pasar nada, y si sabes nadar vas a salir a la superficie y ahí vas a poder salir a tierra firme. Entonces brinca, ciegamente toma este paso de fe, se diría, ¿no? Si yo confío en esta persona, pues tal vez lo haga, ¿sí? Pero creo que sería inteligente preguntarle a alguien más, oye, ¿y tú ya brincaste? ¿Y cómo te fue? ¿Y cuánto te tardaste en salir a la superficie? ¿Y el agua está fría o el agua está caliente? ¿Y qué te dijeron? ¿Y si es cierto lo que te dijeron o no es cierto lo que te dijeron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una fe de este tipo tiene que ser puesta a prueba. Y entre más leemos y entre más entendemos, más podemos conocer en quién estamos poniendo nuestra fe. Y dice Hebreos, por la fe entendemos. ¿Sí? Y si yo creo que ese lago efectivamente está ahí, si yo ya platiqué con otras personas y me dicen, sí, sabes que si está ahí, brinca, no te va a pasar nada, entonces yo creo que yo creo que el lago está ahí y voy a brincar. ¿Sí? Y posiblemente lo voy a encontrar. Algo así dice Hebreos, es Dios. ¿Sí? Es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Galardonador de los que le buscan. Y luego empieza a hablar de Noé, ¿no? Y dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿sí?, con temor preparó el arca. Dios le dice a Noé, va a pasar algo, va a haber un diluvio, ¿sí? Y este diluvio nunca se había visto, tal vez nunca había llovido, ¿sí? Esta es la creencia, que en ese momento en la tierra nunca había habido lluvia. Y Dios le dice, Noé, va a haber una lluvia y no va a ser cualquier lluvia. Tú no sabes ni qué es la lluvia, entonces no te puedo decir si es mucha o poca. Tú no sabes qué es, pero va a haber una lluvia que va a inundar todo el mundo y va a destruir todo, pero tú, Noé, no. Sí, entonces dice, por la fe, cuando Dios le dijo, Noé, va a pasar esto que nunca ha pasado, Noé reaccionó, ¿sí?, e hizo algo al respecto y se preparó un arca. No solamente le dijo Dios, sí, creo, está bien. Cuando lo vea, te voy a creer, como Tomás, ¿sí?, que llegó con Jesús y dijo, yo no creo, hasta que ponga mi dedo en el agujero que causó el clavo en la mano de Jesús, voy a creer que es Jesús. ¿Sí? Decía Jesús, estando en la tierra, dice, ¿crees en Dios? Ah, mira, fíjate qué bien. Aún los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios también creen que existe Dios, pero no hacen nada al respecto. Tal vez no pueden, pero no hacen nada al respecto, tiemblan nada más. ¿Sí? Entonces no era suficiente que Noé simplemente dijera, sí, Dios está bien, creo que va a llover. No. Noé reaccionó y dice que Noé preparó un arca, se salvó su casa,
E imagínate que Noé preparando el arca año tras año, porque no creo que se haya tardado solamente un día, y la gente le podía preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Para qué es eso? Es que Dios dice que va a llover y nos vamos a morir todos. Ayúdame, igual y te puedes subir tú también y te salvas. No, Noé, ¿cómo crees? Estás loco, eso nunca ha pasado. ¿Y quién es ese Dios que te dijo? Estás loco, Dios no existe. ¿Sí? Tú vive tu vida, Noé, como todos los demás, y estás bien loco, estás perdiendo tu tiempo ahí. Y tal vez Noé iba con alguien más y le decía, es que ¿sabes qué? Dios me dijo esto, y no solo me lo dijo a mí. ¿Se acuerdan de Enoc? El que Dios se lo llevó y ya no sabemos de él. Aquí está su hijo Matusalén, y dice que cuando Matusalén se muera, Enoc decía que cuando Matusalén muriera iba a venir el juicio de Dios. Y ¿saben qué? Se me hace que yo ya sé cuál es el juicio de Dios. Va a llover y nos vamos a morir, por eso estoy haciendo esta arca, para salvarnos. Y va a decir, no hombre, Matusalén nomás no se muere, ya lleva 900 años y no se ha muerto, Noé, estás loco. Pareciera ser que nunca se va a morir. Y Enoc no lo traspuso Dios. Enoc se fue y ya no sabemos qué, dónde está. No estás mal. Y dice que Enoc preparó esa arca y se salvó. Y cuando estaba lloviendo, tal vez las primeras gotas, y esta es una historia que yo recuerdo de niño, ¿no? Tal vez estaba Noé en el arca, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, escondido, diciendo, Dios, creo en lo que tú me estás diciendo. Y fíjate, Dios, ya lo construí, y aquí estoy encerrado, y aquí tengo un montón de animales, y tengo comida para no sé cuánto tiempo, y todavía no llueve, Dios. ¿A qué horas? Tal vez ya había muerto Matusalén o murió en ese instante, no sé exactamente cómo funcionó. Y vino el juicio. Y Noé se salvó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios y reaccionó. Y dice que no solo se salvó, dice que por la fe Noé condenó al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juicio de Dios estaba cercano. El juicio de Dios estaba prometido. ¿Sí? Y Noé reaccionó a tiempo y dice, por su fe condenó al mundo. ¿Sí? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Esta es la fe que tuvo Noé. Dice segunda a los Corintios es la segunda carta que tenemos en la Biblia, en la que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe una carta a la gente que vive en Corinto. Y les está hablando de una serie de cosas, y les está hablando entre esas cosas, les está hablando de problemas que ellos vivían, de sufrimiento por el que estaban pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Y les dice que tengan fe. ¿Sí? Y les empieza a hablar de esto. Y en el versículo 18 del capítulo 4 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Versículo 7 del capítulo 5, porque por fe andamos, no por vista. Y pudiéramos leer esto y decir, a ver, Hamlet, ¿cómo que entonces la fe no es ciega? Pablo acaba de decir que es ciega, andamos por fe, no por vista. ¿Sí? Si andas por vista, no andas por fe, no. No tiene que ser así. Y te voy a poner un breve ejemplo que espero ayude. ¿Sí? Si a mí alguien me dice en algún momento, oye, ¿sabes qué, Hamlet? Tienes un problema en tu rodilla, te vamos a operar. Es una operación sencilla, vamos a limpiar un poquito ahí. Tal vez ni siquiera tiene que haber anestesia general, nada más te vamos a dormir la pierna. No sé cómo funciona, no soy doctor, perdónenme si estoy diciendo algo que no. Pero va a ser algo sencillo, cualquier estudiante de medicina puede hacer esto. Entonces tú vienes mañana por la mañana y a mediodía ya saliste. Tú no te preocupes, todo va a salir bien. Entonces yo me puedo ir a mi casa y decir, sí, va a ser algo sencillo, no se preocupen, voy y vengo, ¿no? Y llego al hospital y me ponen mi bata y entro al quirófano y veo a todos tapados y empiezo a oler el alcohol y a ver los cuchillos y me empiezo a asustar. Y digo, ¿qué pasa si no despierto de la anestesia? Oye, pues te dijeron que ni siquiera te iban a poner anestesia general, nada más en la rodilla. No, pero ¿qué pasa si me duermo y ya no despierto? ¿Qué pasa si me desangro? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? ¿Qué estoy haciendo? Estoy andando por vista. Ya no le estoy teniendo fe al doctor. Ya no estoy teniendo fe en que tiene años de experiencia y que lo que me dijo es cierto. Ya no le creo a él. Ya no creo que Dios va a mandar un diluvio. ¿Sí? Y empiezo a andar por vista y me empiezo a asustar y empiezo a reaccionar en base a eso. Le pasó a Pedro. ¿Sí? Pedro estaba en el mar, andaba en una barca y vio a Jesús y se lanzó a caminar hacia donde estaba Jesús. No había tierra firme, había agua y empezó a caminar sobre el agua Pedro. ¿Sí? ¿Y qué dicen los evangelios? Dice que volteó a ver a su alrededor y probablemente que vio
dijo, caray, no estoy pisando firme, estoy pisando en el agua, y se empezó a hundir. Y dejó de ver a Jesús. Y vio el viento y vio la lluvia tal vez, y la tempestad, las olas moviéndose, y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no debería estar haciendo esto, yo me debería estar hundiendo, y se hundió. Porque empezó a andar por lo que veía, y no por la fe. Y esto es lo que dice Pablo, dice, no andamos por vista. Si creemos que Dios es esto, si creemos que Dios es aquello, entonces yo voy a vivir mi vida de acuerdo a eso, ¿sí? No por lo que vea. Y si Dios me dice, mira Hamlet, o mira fulanito, perenganito, esto es la realidad, esto es la verdad, y yo voy por mi vida y hay algo que yo veo que contradice lo que Dios dijo, y yo dudo de Dios, ya no le creo a Dios, ya creo lo que tengo enfrente. Híjole Dios, tengo un problema aquí con el que yo no creo que tú puedas, demasiado para ti, ¿sí? Déjame lo arreglo yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy andando por vista, no estoy andando por fe, ¿sí? Y dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Y dice, por eso Enoc caminó con Dios, porque Enoc tuvo a Matusalén, y Dios le dijo, Enoc, cuando tu hijo se muera va a venir el juicio. Y Enoc entendió esto y caminó Enoc con Dios, ¿sí? Y después vino Matusalén, y creo que, si mal no recuerdo, de Matusalén viene Jared, y de Jared viene Noé, y Jared dice, este nos va a salvar, ¿sí? De todo este desorden que tenemos. Y viene Dios con Noé y le dice, ¿sabes qué, Noé? Sí, Enoc me lo llevé, y Matusalén cuando muera va a venirse todo este juicio, y tu papá Jared dijo que tú los ibas a salvar, entonces construye un arca. Y Noé anduvo por fe y construyó un arca, ¿sí? Y Dios lo usó y Dios lo salvó. Y dice que por la fe Noé condenó al mundo, ¿sí? Y fue heredero de la justicia. Dice que halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y este aspecto de la gracia lo vemos después. Ahorita estamos hablando de la fe. Vamos, acompáñame a Génesis 6 y terminamos con el capítulo por ahí. Le doy lectura a Génesis 6 del 17 al final, versículo 22, donde termina. Y aunque hemos visto la antesala, ¿no? del diluvio, y vamos a ver en el capítulo 7 y en el 8 y demás todos los detalles de esto, pareciera ser que si resumimos o quisiéramos resumir toda esta historia en unos cuantos versículos, aquí lo encontraríamos. Dice el 17 que he aquí, dice Dios, y está hablando Dios con Noé, dice, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, ¿sí? Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y aquí tenemos el espejo de lo que veíamos en Hebreos. Un Dios que dice, voy a destruir todo. Noé, te aviso que va a pasar esto, haz esto al respecto. Y Noé lo hace, termina diciendo, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y por último, solo quisiera resaltar este aspecto de la gracia de Dios. Dios va a mandar un juicio, Dios va a mandar muerte, y a Noé le habla de vida. A Noé le dice, tú vas a vivir, tu esposa va a vivir, tus hijos van a vivir, sus mujeres van a vivir con ellos, ¿sí? Y va a haber vida después de todo esto. Viene muerte, viene destrucción, viene juicio, Noé, pero tú encontraste gracia delante de mis ojos. Y tú, Noé, vas a hacer esto, y Noé lo hace, ¿sí? Yo no estoy seguro si Noé lo entendió tal cual todo el tiempo, ¿sí? Tal vez Noé decía a Dios, yo no sé lo que estás haciendo, pero te voy a hacer caso, te voy a obedecer, ¿sí? Voy a reaccionar correctamente a lo que me estás pidiendo, aunque no lo entiendo. Tal vez era algo así. Tal vez Noé conocía tanto de lo que había pasado, lo que leíamos ahorita de Enoc, de Matusalén y lo demás, que Noé decía, no, sí, es que desde que nací mi abuelo y mi tatarabuelo y mi papá me decían que esto iba a pasar. Entonces ya está pasando y Dios, yo sé que nunca vas a fallar. O tal vez Noé en algún momento tuvo dudas, ¿sí? Pero sus dudas no lo detuvieron.
Sí, porque creía en aquel que le había dicho, Noé, va a pasar esto, hazlo. ¿Y qué dice? Que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y va a haber vida, le decía Dios. ¿Sí? Hay un pacto contigo, dice Dios. ¿Sí? Y tú vas a vivir, y tus hijos van a vivir, y tus mujeres van a vivir, y todo lo que vive de toda carne, los animales, ¿qué dice? Los vas a meter en el arca. ¿Para qué? Para que tengan vida. ¿Sí? Y gracias a la obediencia de Noé, estamos tú y yo aquí. Y gracias a la obediencia de Noé, hay animales para que tú y yo los veamos. Y gracias a la obediencia de Noé, siguió el plan de Dios. ¿Sí? Y esto es importante no perderlo de vista. Dios tenía un plan desde el principio. Dios ya le había dicho a Eva, y perdóname que lo repita, pero lo voy a hacer vez tras vez tras vez. Dios le había dicho a Eva, Eva, en algún momento tu simiente, un hijo tuyo, va a herir la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Y la va a matar. Y la serpiente dijo, a ver, vamos a meter aquí enemistad entre Caín y Abel. Y vamos a mandar demonios que se mezclen con los humanos. Y vamos a causar errores aquí, y vamos a causar errores acá. Y cuando todo parecía perdido, Dios escoge a Noé. Y Noé obedece y reacciona. Y por la fe Noé condenó al mundo, y por la fe Noé fue heredero de justicia. Esta era la justicia de Dios. La vida en medio de la muerte. La gracia en medio de la condenación. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios dijo. El siguiente capítulo nos habla de lleno del diluvio. Y no quisiera ver versículo por versículo, es un capítulo extenso, el 8 también, pero creo que hay un par de lecciones bastante interesantes, hay un par de imágenes bastante interesantes, y quisiera poco a poco ir resaltando algunas cosas que no hemos visto en Génesis, donde la Biblia nos da una sombra, y esta es la expresión que la Biblia misma usa, nos da una sombra de lo que iba a venir después, ¿sí? Y así como nos hablaba, por decir, de la sangre de Abel, y mismo Hebreos, donde hemos estado leyendo, dice, bueno, es que la sangre de Abel hablaba, pero la de Cristo habla mejor, y hace la comparativa, ¿no? de Abel y de Caín, perdón, de Abel y de Jesús. Y en otro punto de la Biblia nos dice, bueno, por el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo, hablando de Adán, y dice, pero por otro hombre, hablando de Jesús, salió el pecado, o vino la salvación al mundo. Entonces hace el espejo entre Adán y Jesús, entre Abel y Jesús. ¿Sí? Y pudiéramos ver aspectos de la salvación de Noé que aplican y que son similares a la salvación que Dios nos ofrece hoy. ¿Sí? Pareciera ser que Dios nos está diciendo, viene condenación al mundo, se va a destruir todo otra vez, no quiero que ustedes se mueran, hay gracia, hay salvación. Y pareciera ser algunos que dicen, hombre, Dios no existe, Dios está loco. Sí, Dios lo tienes en tu mente, pero no está allá afuera. Dios nunca va a hacer eso. Mira, tú crees en Dios, estás bien mal. Es lo que le decían a Noé. Y Noé fue heredero de justicia. Y tú y yo lo podemos ser. También te agradezco, como siempre, que me hayas acompañado hasta aquí. Creo que Génesis es un libro muy útil. Creo que Génesis es un libro muy profundo. Creo que Génesis es un libro muy extenso, y lejos de querer caer en tradiciones, lejos de querer caer en credos, en religiones de algún tipo, creo que vale la pena agarrar la Biblia, leerla y conocerla en realidad. Creo que al mundo le hace falta eso, creo que a las iglesias les hace falta eso, creo que a los cristianos nos hace falta eso, creo que a los que creemos en Dios nos hace falta en realidad conocer quién es este Dios en quien creemos. Creo que nos hace falta tener fe como deberíamos de tener, y entender que esta fe la tenemos que pensar, la tenemos que analizar, la tenemos que poner a prueba. Si hay algo en nuestra fe que no flota, entonces hay que desecharlo, ¿sí? Porque está estorbando la fe real. Como lo decía hace rato, no es el tamaño de mi fe, no es la fuerza de mi fe, no es qué tanta fe tengo yo, ¿no? Dice la Biblia en algún punto, hablando de la salvación, dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Es por fe. Imagínate si yo digo, es que me salvé porque tengo mucha fe. Pues no, te está diciendo que no es por obras, ¿sí? Te está diciendo la Biblia que es por fe, ¿sí? Y creo que vale la pena
entender que eso es lo que creemos. Y creo que esa realidad y ese Dios va a ser cada vez más grande si tan solo lo dejamos. Te agradezco nuevamente que me hayas acompañado hasta aquí. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica, estoy a tus órdenes. Gracias de nuevo.